Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Canizales Gámez Belén Guadalupe, Galindo Ramírez Arisbe y nosotros le vamos a hablar sobre el uso de la tabla de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? Con la tabla de verdad se pueden observar con claridad el comportamiento particular y generalizado de una proposición y con base en ello determinar sus propiedades y características. Una tabla de verdad está formada por filas y columnas. El número de las líneas depende del número de proposiciones diferentes que conforman una proposición compuesta. Asimismo, el número de columnas depende del número de proposiciones que integran la proposición y el número de operadores lógicos contenidos en la misma. Los valores de verdad pueden ser verdadero o falso. ¿Qué necesitamos para elaborar una tabla de verdad? Tenemos que considerar las preposiciones. Dependiendo de la cantidad de preposiciones, vamos a ir formando una tabla. De igual manera, tenemos que considerar los conectores lógicos. En este caso, tenemos la conjunción, la disyunción, el operador condicional, bicondicional, paréntesis, etc. ¿Cómo formar una tabla? Como mencionamos anteriormente, para crear una tabla de verdad tenemos que considerar la cantidad de proposiciones, dado que según la cantidad de proposiciones voy a obtener una cantidad de filas dentro de nuestra tabla de verdad. Otra cosa que debemos considerar son las cantidades de conectores lógicos, ya sea condicionales o bicondicionales, los básicos, como la conjunción, disyunción o negación, porque según la cantidad de estos conectores, lo que vamos a tener es una cantidad específica de columnas. Entonces, la cantidad de proposiciones me dice la cantidad de filas que vamos a tener y los conectores la cantidad de columnas que vamos a agregar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice construir una tabla de verdad con la siguiente proposición. Entonces, para poder resolver esta operación con la tabla de verdad, tenemos que buscar primeramente el orden de cómo debemos realizar esta proposición. Observamos que aquí los paréntesis hablan por sí solos. Lo que tenemos que hacer primero es hacer la conjunción entre P y Q. Después que hacemos eso, debemos encontrar la negación de Q y después que tengamos ambas respuestas, lo que tenemos que hacer es la disyunción entre ambas. Con ello, vamos a ir formando nuestra tabla de verdad. Vemos que son dos proposiciones, por lo tanto comenzamos con dos columnas. En este caso, vemos que los conectores son 3, por lo tanto haremos 3 columnas lógicas. Primera columna P y Q, segunda negación de Q y la última es la misma proposición dada en el ejercicio. Se necesita un total de 2 elevado a la n filas, donde n es la cantidad de proposiciones pequeñas que hay dentro de las proposiciones grandes. En este caso tenemos 2, por lo tanto serían 2 elevado a la 2, que sería igual a 4. Serían 4 filas. Una vez que formamos nuestra tabla, tenemos que empezar a rellenar cada una de nuestras celdas dentro de la tabla. Para esto tenemos que considerar las proposiciones que serían las 2 primeras columnas. Para llenar P, lo que hacemos es la cantidad de filas, lo dividimos entre 2. Y el resultado, que sería 2, lo colocamos en las 2 primeras como verdadero y los otros 2 como falso. Después en la siguiente columna lo que haremos es el resultado anterior dividido entre 2 y me da 1. Entonces alternamos verdadero y falso, verdadero y falso. Después pasamos con los conectores, entonces tomamos el resultado de las columnas anteriores de los valores de verdad, P y Q. Y para que fueran conjunción, ambas tienen que ser verdad. Por lo tanto, en la primera fila, verdad y verdad es verdad. Por lo tanto, entre las otras columnas, como tienen un falso, van a ser falso, porque ya una de las dos fue falso. Ahora pasamos a la negación de Q, que en este caso, como en el primero fue verdadero, aquí sería falso, ya que lo estamos negando. Cuando es falso, lo ponemos verdadero, y así sucesivamente. Por último sería la proposición inicial, juntamos las dos columnas de PQ, la negación de Q, y ponemos el resultado. Al ser hacer una U,
Alguna de las dos tiene que ser verdad para que la respuesta sea verdadera. Vemos la primera fila que son verdadero y falso. Como hay una verdad, sería verdadero. Después falso y verdadero. Como hay una verdadera, sería verdadera. Después después falso con falso es falso. Y así sucesivamente. Esto sería todo por nuestra parte. Espero